Buenos días, les pido que me acompañen en oración antes de iniciar la clase de esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias porque nos trajiste acá y te damos gracias por quienes vienen en camino, porque este día es dispuesto para adorarte, Señor, por medio de himnos, pero también por medio de escuchar tu palabra y las verdades que hay en ella. Te pido que seas tú guiándome a mí como expositor para pasar por alto, Señor, mis errores y que la palabra pueda ser expuesta de forma sencilla, clara, pero que dé gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra y de aprender de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, este será nuestro segundo estudio acerca del tema de Cristo como mediador, de Cristo el mediador en el marco de la teología sistemática. Estamos estudiando en este momento la cristología, la persona de Cristo. En la clase pasada empezamos con este tema, se dio una introducción y hoy continuaremos. Hoy observaremos lo que llamamos su ordenación como mediador, de donde nosotros podemos deducir de las Escrituras que Cristo es el mediador. ¿Qué quiere decir que sea mediador? ¿Y qué implica todo eso? ¿Qué características tiene Cristo como mediador? Y para eso tendremos como un instrumento de orientación lo que la Confesión Bautista de 1689 dice al respecto. En su primer artículo del capítulo 8, del mismo nombre de nuestra serie, de Cristo el Mediador. Dice así, capítulo 8 de Cristo el Mediador, artículo 1, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Veremos entonces, tomando en cuenta esto que acabamos de leer, algunos aspectos generales de este rol de Cristo como mediador. En primer lugar, veremos el origen del plan que da lugar a Cristo como mediador. Luego veremos los objetos de la mediación, media con respecto de quién, el propósito de la mediación, el momento de la mediación, cuándo tuvo esto lugar en la historia, y por último, el triple oficio de Cristo que se requiere para que pueda ser efectivamente un mediador. Se requeriría de este mediador, según entendemos, que fuera triple oficial, en diferentes ámbitos que mencionaremos más adelante. Entonces, en primer lugar, veamos el origen del plan. ¿Cuándo se decidió que Jesús iba a ser dispuesto? Dios encarnado iba a ser dispuesto para ser mediador. Bueno, la primera porción de este artículo que leímos dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Vemos dos cosas particulares que responden a la pregunta de ¿dónde tiene origen este plan? ¿Cuándo tiene origen este plan? Vemos que este plan tiene origen en la eternidad, es decir, antes del tiempo, un plan que siempre fue. Y que además, según dice la confesión, fue conforme al pacto hecho entre ambos. ¿Qué clase de pacto es este? Recordemos que hace no mucho tratamos la serie de la teología del pacto y el primer pacto, luego de la introducción que hicimos, el primer pacto que vimos sobre la teología del pacto fue el pacto de redención. Entonces, el origen del plan divino según el cual Jesús iba a ser mediador, según el cual alguien sería mediador, está en el llamado pacto de redención. Rápidamente, para que recordemos, el pacto de redención es aquel acuerdo al que llegaron dos personas de la Trinidad, el Padre con el Hijo, con respecto de que el Hijo se encarnaría en obediencia al Padre, no porque fuera menos digno que el Padre, sino porque es así, es un acuerdo que se hizo. El Hijo cumpliría ciertos requisitos y el Padre daría cierta paga en función del pacto.
que es un pueblo, como se dice en la parte que leímos de la confesión. Y luego el Hijo ascendería y vendría el Espíritu Santo y también cumpliría su rol en este pacto. Este pacto, aunque a diferencia de otros pactos, no está explícitamente, no vemos una conversación entre el Padre y el Hijo en donde se tomen estos requisitos y lleguen a estos acuerdos, como si vemos esto en el caso del pacto con David, de Adán, Noé, Abraham, Moisés y el nuevo pacto. Aquí no vemos esta conversación, pero tenemos la certeza de que existe tal pacto desde la eternidad, de que existe un acuerdo según el cual la segunda persona de la Trinidad, a quien conocemos como el Hijo, se encarnaría y ganaría algo en este pacto. Y no volveremos a justificar todas las razones por las cuales creemos que este pacto existe, pero sí leeremos dos porciones de las Escrituras de las cuales podemos deducir razonablemente que este pacto existe. La primera porción que quiero que leamos, y estén sentados porque son porciones largas, yo las leo para ustedes, Isaías 42 del 1 al 8. Isaías 42 del 1 al 8. Dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí vemos un precedente de lo que nosotros estamos llamando el pacto de redención. Algún acuerdo que hizo Dios con algún sujeto que nosotros hoy sabemos que es Cristo, pero citémonos en el texto que estamos leyendo, con algún sujeto que iba a cumplir alguna misión. Iba a llevar justicia, iba a dar luz a las naciones, abrir ojos a los ciegos, etc. Y luego, en Lucas capítulo 7, versos del 21 al 23, dice: En esa misma hora sanó Jesucristo a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto, porque habían venido los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle si en verdad Jesús era quien estaban esperando. Entonces él sanó personas y le dice a los discípulos: vayan, díganle a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Qué hermoso, hermanos, que nosotros tenemos el despliegue completo de la revelación de Dios. Porque acabamos de leer dos textos que tienen cientos de años de separación, pero que son claros uno con el otro, y se nota que uno es cumplimiento del otro, pero para estas personas tenían que avisárselos, tenían que recordárselos, no tenían este testimonio que tenemos hoy. Pero ahora que nosotros sí lo tenemos, vemos que en estos textos hay un claro precedente, por un lado, de que había algún sujeto en el momento en que se escribe Isaías, digamos misterioso, algún sujeto que iba a ser comisionado para hacer ciertas cosas con respecto de la bienaventuranza de ciertas personas de la humanidad, como diría Isaías, ¿no? Iba a ser de luz para el mundo, las costas esperarían su ley. Sabemos, ya lo hemos dicho otras veces, que en el Antiguo Testamento se suele utilizar el término costas para las naciones del mundo, para referirse a la generalidad del mundo. Es decir, que su obra iba a tener alcance global, tiene alcance global. Entonces vemos que este sujeto misterioso
se revela en el Nuevo Testamento. Digamos entonces que este plan de mediador tiene un origen eterno. Y Cristo nació en un momento y ocupó y tomó su misión en algún momento, pero tuvo lugar en la eternidad. Él, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, diría Pablo, sino que hubo una transacción eterna según la cual a él le fue comisionado ser mediador. Ese es el primer aspecto. Esto sucedió en la eternidad. Sin embargo, hay algunas cosas que sucedieron en el tiempo que también competen al tema de la ordenación. Por otro lado, veremos los objetos de la mediación. Él es mediador con respecto de quiénes. Y esto está, pues, más o menos claro. Dice Juan 17:6 lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vemos entonces que hay unos objetos claros de la mediación de Cristo como mediador. En términos generales podríamos decir que los objetos de su mediación son la humanidad, porque Él viene a ser mediador, como queda claro, entre Dios y los hombres, ¿cierto? Pero además de esta humanidad hay un objeto específico de su mediación, que nosotros solemos llamar como el pueblo escogido, como los escogidos de Dios. La porción de la confesión que leímos hace un momento diría, para que fuera el mediador entre Dios y los hombres, y en el punto 5 diría, a quien Dios le dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente. Entonces sí iba a ser, o sí fue, y se había sido comisionado para ser mediador entre Dios y los hombres, pero de un grupo particular de hombres. Un grupo particular de hombres que tenía que ver también con un plan eterno. Hablábamos del pacto de redención. Y en el pacto de redención no solo Cristo se propone de manera abstracta venir a mediar por un pueblo, sino que se propone de manera específica a venir a mediar por aquellos a los que se refiere en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hay un grupo particular de personas en este mundo que Dios desde la eternidad ha determinado, ha predestinado, como diríamos para utilizar una palabra bíblica, ha predestinado para ser parte de este pueblo por el cual Cristo mediaría. Recordamos que aquel texto muy famoso de Juan, del Evangelio de Juan, Juan 3:16, nos dice la característica distintiva de este pueblo, que es para que todo aquel que en él crea. Entonces este tipo particular de personas, según la Biblia, por las cuales Cristo media, son aquellos que van, le piden, media por mí. Recuerden que por ahí se dice, Cristo dice, que todo aquel que va a Él, ¿qué hace Él en respuesta? Todo aquel que va a Cristo, Él no le echa fuera, dice Cristo. Entonces Él vino a mediar, sí, claro, pero no vino a mediar por el que está en rebeldía y en oposición a Él. Vino a mediar por aquel que ha creído en Él para aplacar la ira del Padre. Y esto tiene que ver con el propósito de la mediación. ¿Por qué tiene que mediar Cristo y para qué tiene que mediar Cristo? Bueno, también hemos tocado estos temas en otras escuelas, pero sabemos que la humanidad está caída, ¿cierto? Está en pecado. Y que según el apóstol Pablo, la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos en una condición de condena capital. Estábamos
desde que nacemos en una condición en la que debemos pagar a Dios con nuestra vida por nuestro pecado. Bueno, en este sentido es que el Señor viene a mediar por nosotros con este propósito. Por eso a Cristo se le llama también abogado. ¿Recuerdan qué dice el apóstol Juan también? El apóstol Juan procura mucho hablar con ternura y consolarnos. Si pecamos, que pecaremos, podemos tener cierta paz relativa. No es que el pecado no nos deba entristecer. Claro que sí, debemos entristecernos, levantarnos, limpiarnos y buscar perfeccionarnos. Pero si pecamos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos. Y hay algo que él añade, ¿no? Jesucristo, el justo, abogado tenemos. Y este abogado no es como los abogados que suelen ser pillos, los abogados de este mundo, sino que este es Jesucristo, el justo. Pero además no solamente es justo, no solo está trabajando por honorarios, no está trabajando por horas, sino que además Cristo ama a sus representados. Cristo da la vida por sus representados, porque Él no solo es abogado, no solo es juez, sino que Él también es pastor. Recuerdan, yo doy la vida por mis ovejas, dice Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la redención? Pues sabiendo que estamos sabiendo que estamos en condenación, el propósito de la mediación es la redención de su pueblo. La liberación de su pueblo de la esclavitud en la que está sumido su pueblo en el pecado. Diría la porción de la confesión al respecto, que a Cristo se le dio este pueblo desde toda la eternidad para que fuera su simiente y para que a su tiempo el pueblo lo redimiera, lo llamara, justificara, santificara y glorificara. Vemos esto por allá en Romanos, ¿no? Romanos 8:30. A los que llamó, justificó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pueblo que se le da a Cristo, que espera a Cristo, que venga a Él, que se acerque a Cristo, que para utilizar las palabras de Cristo lleve su yugo sobre Él, porque su yugo es fácil y ligera es su carga, este pueblo sería redimido. En algún punto de la historia sería llamado, en algún punto de la historia todo aquel que es creyente, todos los creyentes sabemos que oímos el Evangelio, asentimos al Evangelio y nos redimió el Evangelio. Aunque no nos haya quitado todo el flagelo del pecado hoy, sabemos que de una manera cierta estamos redimidos, liberados de la esclavitud. Hemos sido comprados, como diría Pablo, ¿no? Y que ahora este juez justo nos ha justificado porque el propósito de su mediación fue la redención de su pueblo mediante la sustitución en la cruz. Esto es algo que nunca debemos pasar por alto, porque no es una cosa mínima. Dios no se hizo de la vista gorda con nosotros. Cuando decimos que Dios perdonó nuestros pecados, no significa que Dios es un alcahueta. No significa que Dios, lo que sabe que está mal y que merece la muerte, ahora lo deja sin castigo. Porque además nos diría la Biblia que Él no dará por inocente al culpable. Sino que significa que este castigo no ha recaído sobre nosotros, sino sobre aquel que medió sobre nosotros, sobre Cristo. Entonces fíjense que Cristo no solo es un abogado que no trabaja por honorario, sino que nos ama, sino que además es un abogado que ante la disertación con respecto del Padre dice: yo sé que mi defendido es culpable. Yo no voy y no busco justificarlo de una forma coloquial, es decir, buscar razones para aparentar que es inocente cuando sé que en realidad no es inocente. No es esa la justificación que nos da Cristo, sino que Él dice: yo sé que mi defendido es culpable. Por favor, dame el castigo de mi defendido. Eso es lo que hace Cristo como mediador. Él es un mediador que nos sustituye. Además, ¿cuándo sucede esto? ¿En qué momento sucede esta mediación de forma más tangible, de forma más visible? Sabemos que esto pasó y fue decidido desde la eternidad. Pero el momento específico
es el que conocemos como la pasión de Cristo. El momento más grande de la mediación de Dios o hombre con el Dios Padre en los cielos es la cruz. Gálatas 4, del 1 al 7 dice lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No solo nuestro abogado y sustituto, sino ahora de alguna manera mística y maravillosa es nuestro hermano, nuestro coheredero. Es nuestro amigo y nuestro hermano. Entonces esto sucede utilizando la expresión bastante poética de Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo se hizo Cristo, el Hijo se encarnó. Diría Simeón, el que lo recibe, ¿recuerdan? Mis ojos han visto la salvación de Israel. En ese momento empezó en el tiempo, acá en la tierra visiblemente, la tarea de aquel que iba luego en la cruz a hacer la mediación máxima entre Dios y los hombres, según la cual dice Colosenses 2, del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como si viniera algún tipo de camión hacia nosotros y Cristo se hubiera puesto intermedio entre el camión y nosotros, la cruz significa eso para nosotros. La ira que debía caer a su debido tiempo sobre nosotros no lo hizo, sino que cayó sobre Cristo para que nosotros recibamos luego, en la bienaventuranza del futuro, de la vida eterna, los beneficios que solo Él ganó. Hemos visto entonces cuándo se decidió que iba a pasar esta comisión como mediador de Cristo, por qué se necesitó, además quiénes son los beneficiarios, su pueblo escogido, aquellos que van a Él y le piden asistencia. Hemos visto también dónde se dio lugar el más grande momento de mediación, que es la cruz. Y me gustaría terminar viendo el asunto del triple oficio. El triple oficio de Dios. Siempre hablamos que era necesario que aquel que se sacrificara fuera hombre, porque quienes pecaron fueron los hombres, y además que fuera Dios, porque ningún hombre podría pagar la ofensa a Dios, sino tan solo una persona divina. Pero además hay algo que normalmente no se menciona en esta necesidad, en estas características que tenía que tener el mediador. Eventualmente se menciona, pero no regularmente, que es el triple oficio que necesitaba este mediador para ser apto, para ser, digamos, coherente con todo lo que se venía avisando en el Antiguo Testamento. Tenía unas características, aquel Salvador que vendría en el futuro y que, bueno, para nosotros vino en el pasado, tendría unas características específicas que tenía que cumplir. Lo que se conoce como, repito, el triple oficio. ¿Qué triple oficio? Diría la porción de la confesión que leímos al principio, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. El triple oficio. Son tres oficios
regularmente vistos en el Antiguo Testamento, permanentes en el Antiguo Testamento y que tenían roles significativos en el Antiguo Testamento: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Primero veamos el asunto del oficio de rey, que tiene que ver además, hermanos, con el pacto con David, el pacto davídico que hemos estudiado. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17. Del 4 al 17, perdón. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después de David, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. En el verso 16 al 17 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Claramente dijimos cuando estudiamos el pacto davídico que esto no lo vio David, ni lo vio Salomón, ni lo vio ningún rey de Israel, porque claramente no hay reino en Israel hoy. Pero se le prometió a David que su trono iba a ser estable para siempre. Y entendimos nosotros cuando estudiamos el pacto con David que este rey que iba a tener un trono estable por la eternidad, este rey que iba a dar gloria y brillo eterno a este reino de Israel, no es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Este rey tenía que ser un rey perfecto, ya no involucrado en guerras ni nada parecido. Recuerdan que cuando le preguntan a Jesús por allá en su juicio, dicen que eres rey. Y él dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, haría las cosas del reino de este mundo. Vendría un ejército, estuvieran peleando, matando, destruyendo. Pero mi reino no es de este mundo. Pero tiene un reino. En Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo, sabemos, recuerdan Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, que permanecerá en un trono eterno, un trono para siempre. Este oficio claramente es de Cristo, porque un pueblo es un pueblo de algún lugar, de algún reino, de alguna nación. Bueno, este reino es el Israel, como diría Pablo, el Israel de la promesa, el Israel espiritual. Y su rey ya no es David, no es Salomón, no es Absalón, no es Usías. Su rey es nada más y nada menos que el Mesías, Dios encarnado, Cristo Jesús. Además, tenía el oficio de profeta. Sabemos que son característicos los profetas por traer mensajes
de parte del Señor que son urgentes y necesarios de quien los escucha ponerlos en práctica. Y esto fue precisamente lo que hizo el Señor Jesús. Dice Mateo 12, del 22 al 28, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Luego da una conclusión de este discurso. Dice, bueno, no tiene mucho sentido lo que están diciendo. Pero, piensen un momento. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Jesús estaba anunciando. ¿Qué hacen los profetas? Anunciar. Hay un tema curioso que lo menciono como eso, como una curiosidad, porque obviamente la Biblia no nos los dice, pero es una curiosidad. Recuerdan que a Jesús los magos del Oriente le regalan unos regalos muy peculiares, ¿no? Que tienen sus razones obviamente históricas. Probablemente para que la familia tuviera dinero para la crianza y la movilidad. Pero además estos regalos son oro, incienso y mirra, ¿no? Dicen algunos estudiosos y personas imaginativas que el oro es el regalo de los reyes, el incienso es el regalo de los sacerdotes. Ustedes saben que preparan el templo. Y la mirra es el regalo de los profetas, ¿no? De alguna manera, parece que en Jesús se anunciaba aún desde su más tierna infancia aquel triple oficio que iba a ser necesario para que este hombre cumpliera las características del pacto davídico, de ser un rey perfecto, pero además ya no un rey perfecto, sino un profeta perfecto, como hemos visto. Un profeta que da un mensaje y que vive lo suficiente para traer este mensaje a la realidad. Un profeta que ya no da un mensaje del cual de alguna manera él no tiene poder. Recuerden, los profetas dan mensajes reales, por supuesto, pero de los cuales ellos no tienen poder. Él tenía poder sobre este mensaje. Es el profeta más grande después de Moisés. Luego de Moisés me refiero. Pero además está el oficio quizás sobre el cual más se dedica tiempo un autor de las Escrituras a describir. El oficio del sacerdote. Y seguramente el más significativo en cuanto a lo que hacían los sacerdotes, a lo que representaba el sacerdocio. Representación de unos individuos con respecto de un pueblo, intercesión, el más significativo con respecto de la obra de Cristo. Hebreos 8, del 11 al 28 dice así, es un discurso largo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquel del Antiguo Testamento, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo. Recuerdan que antes el autor dice esto, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Por qué desde otro linaje? Si él es rey, como debía ser rey, de la tribu de Judá, ¿cierto? ¿Por qué ahora es un sacerdote rey? Como Melquisedec fue sacerdote rey, ¿recuerdan? El sacerdote rey de Salem. Un tipo de Cristo, como vimos cuando estudiamos la vida de Abraham. Y responde, ¿por qué es necesario que sea otro orden, que no sea el de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie subió al altar, o sea, de la Judá.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es sin duda la porción más larga con respecto al triple oficio de Cristo, los cuales eran necesarios para ser un mediador conforme a las Escrituras. Porque precisamente este oficio, este último oficio de sacerdote, es el que compete más su labor como mediador. Él intercede, como dice, para siempre, pero intercede para siempre mediante un evento único y particular, la cruz. Lo que esto significa, ¿no? Su vida perfecta, su muerte, resurrección y ascensión. Es decir, el haber sufrido el castigo que merecíamos para darnos su justicia, el haber resucitado como beneplácito del Señor, como aceptación de su sacrificio, y el haber ascendido como Dios para recuperar nuevamente la gloria que había por un momento suspendido en su ser por razón de su comisión. Como resumen, tenemos que este asunto, este papel, este rol de Cristo como mediador sucede desde la eternidad, o se comisionó desde la eternidad. Aquellos que reciben el beneficio de la mediación, aquellos por los cuales intercede, son el pueblo escogido de Dios, que desde la eternidad ha sido predestinado para que cuando se acerquen a Él, como Él mismo dice, no les eche fuera, sino que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. Esto se hizo con el propósito de reconciliarnos con Dios, de ahora ser adoptados como hijos del Dios Altísimo. Esto tuvo lugar efectivamente en la cruz, y esto fue hecho por el más grande mediador que podríamos haber tenido, un rey perfecto, un profeta impecable y un sacerdote que a causa de su perfección e impecabilidad no tuvo que ofrecer sino un solo sacrificio, una vez y para siempre, y no de una oveja sin mancha, sino de él mismo, porque no hay nada más inmaculado que Cristo mismo. Oremos, y si hay alguna pregunta al respecto de la clase, la pueden hacer luego de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la mediación de Cristo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esto no lo hizo por necesidad, sino por libertad, Señor, por amor a nosotros. Lo hizo porque quiso, Señor. Dios nuestro, gracias porque desde la eternidad te plació salvar a los tuyos, Señor, y librarlos del castigo que nos merecemos, Señor. Gracias por tan grande Rey, sacerdote y profeta. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a las Escrituras para ver estas verdades tan majestuosas, que son más grandes que nosotros, que seguramente no alcanzamos a entender plenamente, pero lo poco que podemos rasgar, Señor, lo poco que podemos entender, da consuelo en nuestras vidas. Que surta un efecto santificador en nuestras vidas y que lo que se haya expuesto hoy sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay preguntas o aportes?
Buenos días, hermano. Tengo una duda. El oficio de Cristo es mediador, ¿cierto? ¿Cómo? El oficio de Cristo es mediador. Ok. Y el del Espíritu Santo, intercesor, ¿qué diferencia hay en que se asemejan? No sé cuál es la... ¿Qué diferencia hay? Sí, entre mediador e intercesor, porque para mi parecer es como lo mismo, ¿no? Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta un aspecto en particular. Oficio, el oficio de Cristo, los 3 oficios de Cristo que se dan en el tiempo, son los mismos oficios que ya existían en el pueblo de Israel, porque esto trata de serlo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento trata de ser de alguna manera una anticipación, como dije, unas características que cuando esta persona llegara podría cumplir y podríamos ver, este es el Mesías del que se hablara. Eso en particular no se aplica al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque es una persona de la Trinidad y aunque tiene que ver en el proceso de la redención, no fue comisionado para lo mismo que Cristo, sino que fue comisionado para otro tipo de intercesión. Y ahora es que responde esa pregunta. Cristo es el intercesor por nosotros en todos los sentidos mencionados. Como sacerdote, pide perdón por nuestros pecados. Como sacerdote, ofrece sacrificio por nuestros pecados. Y como vicario, sustituye el castigo que nosotros merecíamos, recibiéndolo Él y dándonos a nosotros el beneficio. Nada de eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la comisión del Espíritu Santo? Bueno, el mismo Señor Jesús, entre otras, la dice: y enviaré al Consolador para que recuerde. Entonces, el tipo de intercesión del Espíritu Santo en nosotros es diferente. Él no se sacrificó, Él no murió y resucitó, sino que Él ahora se posa en nuestros corazones. ¿Para qué? Convencernos de pecado, justicia y juicio, para ayudarnos, para asistirnos en la piedad, para asistirnos en la santificación. Para eso es enviado el Consolador, ¿no? Para que ante el pecado nos ayude a librarnos de él, para hacer una vía mística para orar a Dios. Recuerde que Pablo dice: intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué intercesión es esa? Ya no está hablando de un sacrificio, no está hablando de una sustitución, está hablando de una intercesión como vocero, como alguien que de alguna manera endulza nuestras palabras ante el Señor para que sean aceptas. Entonces, interceden por nosotros ambas personas, por supuesto, pero de formas completamente diferentes.